Me llamo Rogelio Martínez, y tengo 53 años. Soy de un pueblito que casi nadie conoce, allá en Puebla, se llama Zacatlán. Pueblito de neblina, de pan dulce y de gente terca, como yo. Nací ahí, crecí ahí, y pensé que iba a morir ahí. Mi papá tenía una panadería chiquita, con horno de leña, y desde que yo me acuerdo, el pan sabía a hogar. Mi infancia fue simple, no rica, pero nunca nos faltó que comer. Me levantaba a las 4 de la mañana a ayudarle a amasar, a cargar las charolas, a prender el horno. A los 10 años ya sabía hacer conchas y biscuits mejor que muchos adultos. La panadería se llamaba La Esperanza, como todas las panaderías de México, ¿no? Pero la nuestra sí tenía sentido, porque de verdad era nuestra esperanza. Cuando mi papá murió, yo tenía 24 años. Me tocó hacerme cargo. Ya me había casado con Susana, y nuestra hija, Marifer, tenía apenas 2 añitos. Seguimos trabajando duro, los tres. Mi esposa vendía, yo horneaba, y la niña corría entre los costales de harina. Pero las cosas empezaron a cambiar. La competencia creció. Llegaron panaderías grandes, con pan congelado, barato, gente con maquinaria, con camionetas, con ofertas que nosotros no podíamos igualar. Y con el tiempo, nuestros clientes de siempre se fueron yendo. Algunos se murieron, otros se cambiaron de colonia. Yo resistí, como pude, pero empecé a pedir prestado, primero poquito, luego más. Al final, debía tanto que ya trabajaba nada más para pagar intereses. Un día, llegó el golpe que me tiró. El gas subió como nunca. Yo ya no podía pagar ni el tanque. Intenté cambiar al horno eléctrico, pero fue peor. Las cuentas no daban. Me senté una mañana, con los ojos clavados en los papeles, y supe que había perdido todo. Todo. La panadería cerró un lunes, sin avisar. Tapé la cortina, metí las charolas al fondo, y me encerré en la casa a llorar. Marifer tenía 12 años. Susana me abrazaba por las noches, pero yo sentía que no valía nada. Fue entonces cuando me habló mi primo, José Luis. Él vivía en California desde hacía años. Siempre decía que allá le iba bien, que tenía un taller de carpintería, que ganaba en dólares, que la vida era dura pero mejor. Me dijo que si me animaba, él me ayudaba a cruzar, que allá había trabajo, techo, todo. Yo le creí. Éramos primos de sangre, jugamos de niños juntos, crecimos en la misma calle. Nunca me dio una razón para desconfiar. Me dijo que conocía a un coyote de confianza, que ya lo había hecho cruzar a varios conocidos, y que él me iba a recibir del otro lado. Me ofreció hasta pagarme la mitad del cruce, que luego yo se lo iba pagando con calma. Me dijo, tú traes las manos, primo, allá lo que falta es gente que quiera trabajar. Y llora. Yo me aferré a esa frase, porque cuando uno ya no tiene nada, se cuelga de cualquier cosa que suene a salvación. Hablé con Susana, lloramos. Mucho. Ella no quería que me fuera, pero entendía que no había otra. No teníamos ni para la renta, no teníamos pan. Nuestra hija ya preguntaba por qué no comíamos carne nunca, y yo me moría de vergüenza. Vendimos lo poco que quedaba, la mezcladora vieja, una bici, un televisor. Saqué mi pasaporte vencido, lo renové, aunque ni lo iba a usar. Llené una mochila con ropa, un botecito de Vaporub, una Biblia que era de mi mamá, y una foto de Susana y Marifer. Esa foto la envolví en una bolsa de plástico, como si fuera oro. El día que salí, Susana me abrazó tan fuerte que casi me arranca el aire. Me metió en el bolsillo una medallita de San Judas que siempre llevaba en su monedero, y me dijo al oído, tú nomás vuelve, no importa si traes dinero o no, nomás vuelve. Yo no sabía que esa frase me iba a perseguir cada noche durante mucho tiempo. Nos despedimos sin hacer escándalo. No quería que los vecinos supieran. Era como aceptar que había fracasado. No me gustaba esa palabra, pero eso era. Yo, Rogelio, el panadero de Zacatlán, estaba huyendo porque no pude sostener a mi familia. El autobús salió al atardecer. Me senté junto a la ventana y vi mi pueblo alejarse poquito a poco, hasta que solo quedaron cerros. Durante el viaje, no dormí. Pensaba en lo que me esperaba, calor, miedo, caminar de noche, esconderme. Pero también pensaba en el taller de José Luis,
en volver a hacer algo con mis manos, en juntar para mandar a traer a mi hija un día. Me repetía eso, una y otra vez: tengo manos, tengo fe, tengo manos, tengo fe, y por más que sentía que el alma se me hacía chiquita, me aferré a eso. Al llegar a Sonora, ya éramos un grupo de 6, un hondureño, 2 guatemaltecos, una muchacha de Veracruz, un señor de Oaxaca, y yo. El coyote se presentó como Chava, no dijo su nombre completo, ni le preguntamos. José Luis me había dicho que era confiable, que ya lo conocía, que no me preocupara, pero desde el primer momento, algo no me gustó. Chava hablaba golpeado, como apurado, como si le pesara tenernos ahí. Nos trataba como si fuéramos carga. Pero bueno, uno calla, aguanta. Yo venía con miedo, pero también con esperanza. La noche antes de cruzar, dormimos en una casa chiquita, toda llena de colchonetas y gente. Nadie hablaba mucho, todos traían los ojos llenos de preguntas. Yo me quedé viendo la foto de mi hija, repasando cada rasgo, cada sonrisa, tratando de memorizarla, por si no volvía a verla. Esa noche recé, como no lo hacía desde que era niño. No pedí riquezas, no pedí éxito, solo pedí llegar, poder trabajar, no morir en el camino. Pedí volver. Nunca me voy a olvidar de ese domingo, el último que pasé en mi casa, en mi pueblo, en mi país. Era temprano, el cielo todavía estaba azul clarito y olía a café con canela. Susana estaba en la cocina, preparando un poco de arroz con leche que le gustaba mucho a Marifer. Yo me senté en el borde de la cama, con la mochila a mis pies, y las manos temblándome, no porque tuviera miedo del viaje, aunque claro que lo tenía, sino porque no sabía si estaba haciendo lo correcto. Me miré al espejo viejo que colgaba en el ropero. Ese espejo tenía una esquina rota y mostraba la mitad de mi cara nada más. Me vi ojeroso, envejecido, cansado, y pensé: ¿este soy yo, el mismo que hacía pan a las 4 de la mañana con su papá? Me puse la camisa azul, la más decente que me quedaba, me amarré bien las agujetas de los tenis, los únicos que tenía, y empecé a guardar lo poco que llevaría: 2 mudas de ropa, calcetines, un cepillo de dientes, la Biblia de mi mamá, y la foto de ellas. No llevaba nada valioso, porque me dijeron que no valía la pena, que en el camino uno lo podía perder todo, que si llevabas cosas caras, te las quitaban. Entonces me aferré solo a eso, a los recuerdos. Ese día tratamos de hacer como si fuera uno normal. Desayunamos los 3 en silencio, cada quien con su plato. La radio sonaba bajito, una canción vieja, de esas de tríos, con guitarra y voz de hombre herido. Marifer comía despacito, y cada tanto me miraba. Yo no sabía si ella entendía que me iba a ir. Tenía 12 años, pero ya era muy despierta. Seguro ya había escuchado algo. Después del desayuno, salimos a caminar los 3. Nos fuimos por las calles empedradas, como si solo fuéramos a dar la vuelta. Pasamos por la iglesia, por la plaza, por la panadería cerrada. Ahí me detuve. Vi el letrero de "se vende" colgado en la reja, y me dieron ganas de arrancarlo. Me acerqué a la puerta, que estaba con candado, y puse la mano en la madera. Olía a humedad, a olvido, como si el lugar ya no me reconociera. Me dieron ganas de entrar, de hornear algo, aunque fuera un pan duro. Pero no, la panadería ya no era mía. Susana me tomó del brazo y seguimos caminando. No dijo nada, no hacía falta. En la tarde, preparó mole con arroz, mi platillo favorito desde niño, y aunque sabía que lo hizo con amor, yo no tenía hambre. Apenas probé 2 bocados, la garganta se me cerraba. Ya para las 6, empezó la despedida. No hubo palabras grandes, no hicimos discursos, nomás nos sentamos los 3 en la cama. Marifer se me subió a las piernas y me abrazó el cuello. Me dijo en voz bajita: papi, no tardes mucho. Yo no supe qué contestarle. Le acaricié el pelo, le di un beso en la frente, y le prometí, mintiendo, que en unos meses íbamos a estar juntos allá, que iba a estudiar en una escuela grande, que iba a tener juguetes nuevos, ropa bonita. Me escuché diciendo eso y sentí que me tragaba una piedra. Después fue el momento con Susana. Nos quedamos solos un minuto. Ella me abrazó fuerte,
como si quisiera tatuarse mi cuerpo en el suyo. Me dijo, no confíes en todos, cuida tus cosas, come cuando puedas, no te enfríes, no te metas en problemas. Y hizo una pausa. Cuando sientas que ya no puedes, piensa en nosotras. Yo solo asentí. Sentía que si hablaba, me quebraba. Ella me dio una bolsita con pan de dulce, 3 piezas, un cuernito, una conchita y un polvorón. Por si te agarra la nostalgia, me dijo con una sonrisa chiquita. Y entonces, llegó el taxi, un carrito viejo, con el motor que sonaba como cascajo. Yo subí la mochila al maletero, me persigné, y antes de subir, volví a verlas. Susana con los ojos rojos, Marifer con la mano levantada. Ese fue el último cuadro que me llevé de mi casa. El taxi me llevó a la terminal. De ahí, un camión rumbo a Hermosillo. Me tocó asiento junto a un señor que roncaba como toro. Pero yo no dormí ni un minuto. Iba viendo por la ventana, repitiéndome cosas para no enloquecer. Vas por ellas, vas a trabajar, vas a volver, vas a resistir. Al llegar a Hermosillo, un muchacho nos recogió. Llevaba gorra, lentes oscuros y una voz seca. Nos subió a una camioneta sin placas y nos llevó a una casa escondida. Ahí me encontré con los otros. Éramos 6. Nadie hablaba mucho, solo cruzábamos miradas. Todos traíamos la misma cara de susto y cansancio. Nadie olía bien, nadie sonreía. Esa casa era un horno, las ventanas tapadas con cobijas, el ventilador apenas y zumbaba. En el suelo, colchonetas sucias. Nos dijeron que ahí íbamos a esperar hasta que todo estuviera listo. No explicaban más. Yo agarré un rincón, puse mi mochila como almohada y me recosté. Saqué la foto, la vi por largo rato, luego la volví a guardar. Después saqué el pan que me dio Susana, y me comí la conchita. No sabía a nada, pero sentí que me abrazaba. Ahí, acostado en ese cuarto sofocado, me hice una promesa, que aunque me doliera, aunque me humillaran, aunque pasara hambre, yo iba a cruzar, y que iba a salir del otro lado con la fe intacta, aunque nadie me esperara. Nos avisaron una madrugada. Un muchacho tocó la puerta del cuarto donde dormíamos todos. Muévanse, ya toca. Así, sin más. Yo me levanté de golpe. Me puse los tenis, agarré la mochila, y me persigné. Nadie decía nada. Todos andábamos en automático, como si fuéramos parte de un plan que ya no podíamos cambiar. Nos subieron a una camioneta con lona negra. Nos dijeron que nos tapáramos la cabeza, que no hiciéramos preguntas, que si nos detenía la policía, no dijéramos nada. Y así fue como empezó el cruce. Horas después, ya estábamos bajando por un terreno seco, lleno de piedras y matorrales. El coyote, Chava, caminaba al frente. Tenía una mochila más grande que la nuestra y un rifle pequeño colgado en la espalda. Solo hablaba cuando era necesario, y cuando lo hacía, era para decir cosas como, silencio, no se queden atrás, abran bien los ojos. Éramos 6. Yo, una muchacha de Veracruz que se llamaba Leti, un señor mayor de Oaxaca que apenas podía caminar bien, 2 chavos de Guatemala, y un hondureño flaquísimo que traía los labios partidos desde el primer día. El calor no se puede explicar con palabras. Es un calor que no se siente en la piel, se siente en los huesos, en la cabeza, en la lengua. A los 20 minutos de caminar, ya sentía la camiseta pegada al cuerpo, los pies ardiendo, la boca seca. Nos dieron una botella de agua a cada uno, solo una, y nos dijeron que teníamos que racionarla como si fuera oro, que no se podía desperdiciar ni una gota, porque no sabíamos cuánto tiempo estaríamos en el camino, que si alguien se acababa el agua antes, ahí quedaba. Así, tal cual. La primera hora fue difícil, la segunda fue tortura, ya para la tercera, yo ya no sentía los brazos, mi espalda me dolía por la mochila, mi cabeza latía como tambor, el sol me daba directo en la nuca, me sentía como un animal abandonado en el monte, pero seguí. Cada paso que daba, pensaba en Marifer, en Susana, en la foto que traía en la mochila, y me repetía como mantra, vas a llegar, vas a llegar, vas a llegar. A la mitad del camino, el señor de Oaxaca se desmayó. Se cayó de frente, como si lo hubieran apagado. Chava se le acercó, lo zarandeó un poco,
le gritó algo, y luego dijo, si no se para, se queda. Nadie dijo nada, nadie lo ayudó, no porque no quisiéramos, sino porque teníamos miedo, miedo de que nos pasara lo mismo, miedo de que nos castigaran por desobedecer. Yo me acerqué, le di un poco de mi agua, le mojé los labios. El señor respiró hondo, y con esfuerzo, se sentó, me agarró la mano, me la apretó como si fuera su hijo. No dijo nada, pero me miró con los ojos llenos de lágrimas. Seguimos, durante la noche, caminábamos más, el calor bajaba un poco, pero el miedo subía, todo estaba oscuro, solo veíamos con una linterna pequeña que Chava prendía a ratos. Nos decía que no hiciéramos ruido, que no habláramos, que había serpientes, pero que peor eran los helicópteros. Una madrugada, vimos uno, volaba bajito, con luces fuertes. Todos nos tiramos al suelo, entre los matorrales. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iban a escuchar. Me tapé la boca con la mano. Sentí cómo se me helaba el cuerpo, aunque estábamos a casi 40 grados. Después de unos minutos, pasó, y seguimos. Cada noche parecía más larga que la anterior, y cada mañana, más insoportable. La comida era mínima, galletas saladas, un pedazo de tortilla seca, una cucharada de frijoles en bolsa. No había tiempo de sentarse, ni de descansar. Una vez, Letí se lastimó el pie, tropezó con una piedra grande y se torció el tobillo. Gritó de dolor. Chava se volteó y le dijo, tú decides, te aguantas o te regresas. Aquí no hay enfermería. Ella lloraba bajito, mordiendo una manga de su sudadera. Yo me acerqué, le di la mano, y le dije que se apoyara en mí. Así caminamos un buen rato. Ella cojeaba, pero no se detenía. Supe que tenía el mismo fuego que yo, uno que no se apaga fácil. Hubo un momento, no sé si era el cuarto o quinto día, en que pensé que no iba a lograrlo. Estábamos en lo alto de una loma, sin sombra, sin agua, sin aliento. Yo sentía que mi cuerpo ya no me pertenecía, que solo era una máquina rota. Me arrodillé, me tapé la cara, y ahí, solo, dije en voz baja, Dios, si me vas a dejar aquí, hazlo ya, pero si me vas a ayudar, mándame una señal, lo que sea. Y entonces pasó algo. Letí me tocó el hombro, me ofreció su último trago de agua. Me dijo, no te caigas, Don, ya falta poco. Eso fue todo, esa fue mi señal, y me levanté. Cuando por fin nos dijeron que estábamos del otro lado, yo no lo creí. Pensé que era un truco, que todavía faltaba otra montaña, otro día más. Pero no, habíamos cruzado, no había cerca, no había río, solo polvo y silencio. Chava se detuvo, nos dijo que ahí nos iba a recoger alguien, que esperáramos sin movernos, que no usáramos el celular, que no hiciéramos ruido, y se fue. Nos quedamos 5. El señor de Oaxaca ya no estaba, nunca supimos si lo habían dejado atrás. Nadie preguntó. Letí me sonrió, me dijo, ya estamos, ¿no? Ya pasó lo peor. Yo asentí, pero por dentro, sentía que algo no cuadraba. Habíamos cruzado, sí, pero la parte más dura apenas comenzaba. Cuando por fin nos subieron a la camioneta del otro lado, ya ni fuerzas tenía para hablar. El chofer era un muchacho joven, con gorra y la cara seria. Nos pidió que no dijéramos nada, que no hiciéramos preguntas. Dijo que iba a llevarnos a una casa segura, donde descansaríamos unas horas antes de seguir camino. A mí me sonó bien, necesitaba acostarme. Sentía que el cuerpo ya no era mío, los pies me ardían, traía llagas entre los dedos y los labios partidos, pero sobre todo, traía el alma hecha trizas. Después de unas horas, llegamos a una casa en las afueras de Phoenix. No era nada del otro mundo. Ventanas cerradas, persianas viejas, colchones tirados en el suelo, olor a humedad y a pies. Pero tenía lo que más necesitábamos: sombra, agua y silencio. Ahí fue donde encendí por fin mi celular. Lo había traído apagado todo el camino, envuelto en una bolsa con mi foto y la medallita de San Judas. Lo prendí, y lo primero que hice fue marcarle a José Luis. Nada, volví a intentar. Nada, pensé, ha de estar ocupado. Ahorita devuelve la llamada. Pasaron 10 minutos, 15, una hora, nada. Le mandé un mensaje, primo,
ya crucé, estoy en Phoenix. ¿Dónde estás? Silencio. Los demás empezaron a salir del cuarto, uno a uno se iban, los recogían en autos, los llamaban por nombre, tú eres tal, vámonos, y se iban. Yo me quedaba, esperando que alguien preguntara por mí, que me dijeran tú también, ven, pero nadie vino. Volví a marcarle a José Luis, ahora ya no entraba la llamada, modo buzón, y ahí me entró el frío, no del cuerpo, del pecho, me senté contra la pared, apreté la mochila contra el pecho y pensé, no puede ser que me haya dejado colgado. Él me había dicho que me iba a recibir, que me tenía preparado un lugar en su casa, que hasta me iba a llevar al taller al día siguiente. Me quedé ahí 3 horas más. La señora que cuidaba la casa me preguntó por quién venía por mí. Le dije que mi primo. Me miró raro. ¿Y ya le hablaste? Sí. ¿Y no contesta? Negué con la cabeza. Suspiró, me dio una cobija vieja y me dijo, puedes quedarte hoy, pero mañana en la mañana tienes que irte. No se puede quedar nadie más. Y me soltó esa frase con una frialdad que me dolió más que el calor del desierto. Yo no tenía a nadie más, no conocía a nadie en Estados Unidos, no traía dirección, ni trabajo, ni teléfono de emergencia, nada, solo traía una promesa, y esa promesa acababa de desaparecer. Dormí esa noche en el suelo, con la cabeza pegada a la mochila, abrazando la foto de Susana y Marifer como si me pudieran escuchar desde allá. No lloré, todavía no. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, me despertaron. Tienes que irte ya. Me ofrecieron un vaso con café y una rebanada de pan. Lo comí despacio, mirando la puerta, y cuando salí, ahí fue cuando me pegó la realidad. Estaba en un país que no conocía, solo, sin papeles, sin dinero, sin techo, sin saber ni siquiera para qué lado caminar. Me senté en la banqueta, con la mochila entre las piernas, y entonces sí, me solté, lloré como no lo hacía desde que murió mi papá. Lloré de rabia, de vergüenza, de impotencia. Sentía que me habían vaciado por dentro, que me habían usado, que todo lo que aguanté, todo lo que sufrí, todo lo que aposté, no había servido de nada, y lo que más me dolía era tener que admitirlo. José Luis me traicionó, mi primo, el que me convenció, el que me dijo tú confía en mí, allá te espero, el que me juró que me iba a ayudar, me dejó tirado, como si no valiera nada. Pasé ese día caminando, sin rumbo, preguntando en la calle, donde había algún albergue o iglesia. Nadie me contestaba, otros solo se me quedaban viendo. Era obvio que yo no era de ahí. Traía la ropa sucia, los ojos rojos, la cara de alguien que no sabía dónde estaba parado. Ya por la tarde, encontré una iglesia. Entré, me senté al fondo, nadie me dijo nada. Vi al Cristo en el altar y me volví a romper por dentro. No le pedí nada, nomás le dije, tú viste todo, tú sabes que yo vine con fe. Tú sabes que yo no vine a hacerle daño a nadie. Esa noche dormí en la calle, literal, en una banca de parque. Usé la mochila de almohada, como siempre. Me cubrí con la cobija que me habían dado. Escuchaba los ruidos de la calle, los carros, los pasos, las voces en inglés que no entendía. Me sentía invisible, como si no existiera, y entonces pensé en regresarme. Pensé, ¿y si me entrego? Si busco migración y les digo que me deporten, ya no me importaba. Me dolía más haber sido traicionado por mi propia sangre que todo lo que había caminado en el desierto, pero al mismo tiempo, me acordé de las palabras de Susana, tú nomás vuelve, y eso me mantuvo ahí. Decidí que no me iba a rendir. Al día siguiente, busqué en la calle trabajos informales. Me metí a una gasolinera a pedir agua, a preguntar si sabían de algo. Nadie me daba bola, pero uno de los empleados me dio una dirección. Allá hay una panadería donde a veces ocupan gente para limpiar bandejas. Fui caminando hasta allá, y ese fue el primer paso que di, solo, en este país, sin nadie, sin promesas, pero con la fe que, aunque herida, todavía respiraba. Los primeros días después de esa traición, no puedo explicarlo bien, era como si el tiempo se detuviera, como si el cuerpo siguiera caminando, buscando dónde dormir, qué comer, pero la cabeza se hubiera quedado pegada en una sola pregunta,
¿Por qué me hizo esto? No entendía. Yo no le había hecho nada a José Luis, nunca, ni cuando éramos niños, ni cuando se fue al norte. Al contrario, lo admiraba. Cuando venía de visita, siempre le ofrecía pan, le daba el mejor asiento en la mesa. Él fue el que me buscó, el que me ofreció ayuda, el que me dijo, confía en mí, primo. Y lo hice, me entregué, y me abandonó. Las llamadas que le hice no las respondió nunca. Le escribí por WhatsApp mensajes largos, desesperados. Le dije que estaba en la calle, que no sabía a dónde ir, que por favor no me dejara así. Ni un solo visto, nada, ni un mensaje, ni una palabra. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue tener que aguantar el dolor en silencio, porque no podía hablar con nadie, no conocía a nadie, no tenía a quien decirle me rompieron el corazón, me dejaron solo, tengo miedo, no había nadie. Solo yo y mis pensamientos, que eran como piedras cayéndome encima, y en medio de todo eso, tenía que sobrevivir. Conseguí un trabajo en esa panadería donde me mandaron. Ni siquiera era de panadero, era de limpieza. Me dieron un delantal manchado, unos guantes rotos, y una escoba. Me dijeron que si aguantaba el ritmo, me podían dejar fijo, y dije que sí, aunque por dentro me tragaba la vergüenza. Yo, que tenía mi propio horno, que enseñé a hacer pan a mi hija, que le sabía al bolillo, a la telera, a la trenza, ahora estaba limpiando charolas, recogiendo migas, tallando pisos llenos de grasa, pero lo hice, porque no había de otra. Dormía en un cuarto que compartía con otros 5 hombres, colchones tirados en el suelo, un solo baño, la cocina llena de cucarachas, pero era un techo, y cobraban poco, pagaba con lo que me daban diario en la panadería. Ahí empecé a ver otra realidad. Gente como yo, con historias parecidas, todos venían cargando algo, un hijo enfermo, una deuda, una promesa rota. Nadie hablaba mucho, pero en la noche, cuando ya todos se acostaban, se escuchaban suspiros, rezos bajitos, sollozos que uno trataba de esconder con la almohada. Una noche me quebré. Tenía 3 semanas trabajando, 3 semanas sin saber nada de José Luis, 3 semanas sin ver a mi hija, sin oír la voz de Susana, porque no quería hablar con ellas así. No quería que me oyeran derrotado. Yo les mandaba mensajes diciendo que todo iba bien, que estaba trabajando, que estaba en un lugar seguro, que pronto iba a mandar dinero. Puras mentiras. Y esa noche, solo, con las luces apagadas, agarré la foto que siempre traía y le hablé como si fuera mi hija. Perdóname, Marifer. No es lo que te prometí, pero lo intento, mi amor. Te lo juro, lo intento. Y me eché a llorar como niño. Me dolía la espalda, me dolían los pies. Pero sobre todo, me dolía la rabia. Esa rabia que me carcomía, que me quemaba. Me imaginaba a José Luis riéndose, viviendo bien, con su familia, su casa, su trabajo, mientras yo dormía en un suelo duro, lleno de ronquidos y sudor. Quise odiarlo, quise maldecirlo, quise buscarlo y gritarle en la cara, ¿por qué, cabrón? ¿Qué te hice? Pero no pude, no soy así, y eso me daba más coraje, porque la gente buena también se cansa, también se rompe, también grita por dentro, aunque por fuera se quede callada. Los domingos eran los peores. Ese era el día que descansaba y no tenía en qué ocupar la mente. Caminaba por las calles, sin rumbo, me sentaba en una banca, veía pasar a las familias, madres con hijos, parejas con bolsas del supermercado, niños comiendo helado, y yo solo, sin nadie, sin nada, me sentía como un fantasma. Y entonces me venían esas preguntas que duelen, ¿y si me muero aquí? ¿Quién me va a llorar? ¿Quién se va a enterar? Me daban ganas de gritar, de correr, de desaparecer, pero no lo hacía, me tragaba todo, porque así somos los hombres como yo. Nos enseñaron a aguantar, a no llorar, a no quejarnos, aunque por dentro nos estemos muriendo. Una noche, uno de los compañeros del cuarto me vio llorando. No dije nada, solo me tapé la cara. Él se me acercó, me tocó el hombro, y me dijo bajito, a mí también me dejaron, compa, y aquí sigo, no se raje, y esas palabras me sostuvieron. No eran muchas, no eran sabias, pero eran de verdad, y me hicieron sentir que no estaba tan solo. Ahí empecé a ver que sí había más como yo,
que no era el único al que le habían roto la fe, que no era el único que vino con sueños y terminó recogiendo migas en una panadería ajena, y poco a poco, fui aceptando que José Luis no iba a aparecer, aceptando que mi camino iba a ser otro, aceptando que si quería salir adelante, iba a tener que hacerlo por mí mismo, y que por más que me doliera, no iba a dejar que su traición me quitara lo más valioso que tenía, mi fe, porque aunque estaba sucia, maltratada, con grietas, todavía respiraba dentro de mí, y mientras tuviera eso, yo no estaba vencido. Pasaron los meses, y aunque todavía me dolía todo lo que había vivido, poco a poco fui agarrando un ritmo triste, pero mío, porque cuando uno toca fondo, no hay de otra más que empezar a escarbar para arriba, y eso fue lo que hice. Me quedé trabajando en esa panadería, primero como ayudante de limpieza, luego como preparador de masa. El patrón era un señor salvadoreño que tenía más de 20 años en Estados Unidos, medio serio, medio gruñón, pero justo. Me vio que no me rajaba, que llegaba siempre temprano, que me quedaba tarde, y poco a poco me fue soltando más confianza. Un día me dijo, «Tú sabes del pan, ¿verdad?». Y yo nomás asenté, porque no tenía fuerzas para presumirle nada, pero me puso a hacer conchas, y ahí, en medio del ruido del horno, el olor a azúcar y manteca, y el sudor escurriendo por la frente, volví a sentirme útil, no feliz, no completo, solo, útil, y eso ya era mucho. Con el tiempo, me dieron turnos más largos. Empecé a ganar un poco más. No era la gran cosa, pero ya podía mandar algo a México. La primera vez que fui a un locutorio a hacer un envío a Susana, se me aguaron los ojos. Le mandé $60. Eso era todo lo que me había sobrado después de pagar renta y comida. Me respondió con un mensaje de voz. No sabes lo que nos ayudó eso, Ro. Gracias, te queremos mucho. Y ahí me volví a romper. Porque aunque eran solo $60, era lo que había logrado con las uñas, con la espalda doblada, con las manos peladas. Empecé a mandarle algo cada 15 días, aunque fuera poquito, aunque yo me quedara sin cenar algún día. Me dolía no estar allá con ellas, pero por lo menos sentía que algo estaba haciendo bien. A veces, cuando terminaba el turno de madrugada, me quedaba solo en el horno, me sentaba en una caja de harina y pensaba, me preguntaba si algún día iba a poder traerlas, si algún día mi hija me iba a perdonar por no estar en su adolescencia, en su primer día de secundaria, en su cumpleaños número 13. Esas cosas no se recuperan, y eso me dolía más que el hambre. Me preguntaba si Susana seguía creyendo en mí, si en su corazón todavía me esperaba, o si ya pensaba que yo me había perdido en este país como tantos otros. Yo trataba de mandarle fotos, mensajes, audios, pero nunca le conté la verdad completa. No le dije que dormí en la calle, no le dije que mi primo me dejó tirado, no le dije que hubo días en que pensé en tirarlo todo, solo le decía que estaba luchando, y era verdad, pero no toda. Vivía con otros hombres en un cuarto pequeño, nos turnábamos para usar el baño, cocinábamos arroz en una olla vieja, lavábamos la ropa a mano. Éramos 6 en total, 4 mexicanos, un hondureño y un ecuatoriano, todos con historias parecidas. Algunos llevaban años sin ver a sus familias. Un día, uno de ellos me preguntó, ¿tú sí crees que vamos a lograrlo? Y yo, sin pensarlo, le dije, no sé, pero no vine para rendirme, y eso fue lo que me mantuvo. Pasó casi un año así, trabajando, durmiendo poco, comiendo barato, ahorrando lo que se podía. No salía casi, no tenía amigos, no tenía tiempo para andar en fiestas ni en tonterías. Mi mundo era el trabajo y la nostalgia, pero algo dentro de mí empezó a cambiar. Empecé a sentir que, a pesar de todo, podía volver a confiar. No en la gente, en mí, porque sobreviví al cruce, sobreviví a la traición, sobreviví al hambre, al frío, a la tristeza, y seguía de pie, tal vez con el corazón parchado, pero caminando. Un día, en la panadería, llegó un abogado con unos folletos. Dijo que ayudaban a migrantes con ciertos casos, que podían ver si calificábamos para algún programa de residencia. Yo no le creí mucho, pero uno de mis compañeros fue y me insistió, anda, Ro,
¿Qué pierdes? Conté mi historia. Me dijeron que, como había sido víctima de abandono en condiciones vulnerables, y tenía pruebas de mi entrada, quizá podían hacer algo, que no era seguro, pero que valía la pena intentar, y por primera vez, sentí una lucecita. No era mucho, pero era algo. Empezamos el trámite, lento, lleno de papeles, de preguntas. Tuve que conseguir declaraciones, cartas, pruebas. Me costó, me dio miedo, pero seguí, porque me imaginaba a Susana aquí conmigo, a Marifer estudiando en una escuela buena, a los tres sentados en una mesa, riendo, sin miedo a que nos toquen la puerta. Me aferré a esa imagen, era lo único que me empujaba, porque si uno no sueña, se muere por dentro, y yo no me podía dar ese lujo. Pasaron 3 años desde que crucé, 3 años de trabajo duro, de papeles, de noches largas, de dolores que se van acumulando en el cuerpo y en el alma, pero también fueron 3 años en los que, poco a poco, fui volviendo a ser yo, no el mismo Rogelio de antes, no el panadero de Zacatlán, no el hombre que soñaba con volver rápido, otro Rogelio, uno que aprendió a aguantar más de lo que pensaba, uno que entendió que no todo en la vida se puede controlar, que hay golpes que uno no merece, pero igual llegan, y que perdonar no siempre es para los demás, a veces es para poder dormir tranquilo. Después de todo lo que viví, me llegó la noticia que me cambió el camino. El abogado que me ayudaba me llamó un día, mientras yo estaba lavando charolas. Rogelio, tu solicitud fue aprobada, vas a poder ajustar tu estatus, vas a tener tu residencia. No supe qué decir, me quedé callado, con las manos mojadas, mirando la harina en el delantal. Me costó creerlo, le pedí que lo repitiera, y me dijo, sí, señor, ya es oficial. Esa noche no dormí, lloré, sí, pero no como antes. Esta vez fue distinto, no lloré de rabia, ni de soledad, lloré de alivio, como si me quitaran un costal de encima, como si después de tanto, pudiera respirar hondo sin miedo, y lo primero que hice fue llamar a Susana. No le había dicho nada del trámite porque no quería ilusionarla, quería tener la certeza en la mano antes de hablar, y cuando contestó, le dije, amor, ya me aprobaron, ya soy residente, ya puedo pedirte, ya podemos estar juntos. Silencio, y luego, el llanto de ella. Después, la voz de Marifer, ¿de verdad, papi, ya nos vamos contigo? Y sentí que el corazón se me encendía. Empezamos los papeles de reunificación familiar, más trámites, más espera, pero esta vez era distinto. Esta vez ya no estaba solo, esta vez sabía que el final estaba más cerca que el principio. Un año después, llegaron, las fui a esperar al aeropuerto con una camisa nueva y un ramo de flores. Temblaba, no sabía si me iban a reconocer, si me iban a ver cambiado, si iban a sentir lo mismo que yo, pero en cuanto salieron por esa puerta de vidrio, supe que todo había valido la pena. Marifer corrió hacia mí como si todavía tuviera 8 años. Me abrazó tan fuerte que me costó no caerme. Susana venía detrás, con los ojos llorosos, pero con una sonrisa que no le había visto ni en las fotos. Nos abrazamos los tres, y fue como volver a nacer. Los primeros días juntos fueron raros, sí. Había costumbres nuevas, silencios que no sabíamos cómo llenar, heridas viejas que se asomaban sin querer. Pero poco a poco fuimos aprendiendo a convivir de nuevo. Rentamos un cuartito para los tres. Empezamos de cero, otra vez. Ella consiguió trabajo limpiando casas. Marifer entró a la escuela, y yo seguí en la panadería, pero con otra cara, con otra fuerza. Ya no me sentía un fantasma, ahora tenía hogar. Un día, Marifer me preguntó por José Luis. Yo me quedé callado unos segundos. Me dolió, pero no como antes. Ya no era rabia, ya no era odio, era como si esa herida ya se hubiera cerrado, aunque la cicatriz siguiera ahí. Le dije, era mi primo, me prometió ayudarme, pero no lo hizo. ¿Y lo odias?, me preguntó ella. No, le dije no lo odio, pero tampoco lo busqué, ya no hace falta. Y ahí entendí algo, que perdonar no es decir no pasó nada, porque sí pasó, me dolió, me dejó tirado, me rompió la confianza, pero también me empujó a encontrar mi fuerza, me obligó a mirar hacia adentro, a levantarme solo,
a entender que no puedo depender de nadie para sentirme valioso. Perdonar fue dejar de cargarlo, fue soltar esa piedra que traía amarrada al cuello, y no para que él se sintiera mejor, para que yo pudiera respirar. Hasta la fecha no sé nada de él, no sé si vive en California, si sigue en el mismo taller, si alguna vez pensó en mí, pero ya no me importa, no le deseo mal, solo no quiero verlo más. Hoy, después de tantos años, puedo decir que tenemos una vida sencilla, pero digna. Marifer va bien en la escuela, sueña con ser maestra. Susana y yo peleamos, sí, como todos, pero también nos abrazamos cada noche. Tenemos lo básico, techo, comida, salud. Y eso, para nosotros, es mucho. A veces, cuando horneo pan en la panadería, cierro los ojos y me acuerdo del horno de leña de mi papá, de las mañanas frías en Zacatlán, de las conchas que hacíamos juntos, y sonrío, porque no todo se perdió. Traje conmigo lo más importante, mi historia, y nadie me la puede quitar. Si alguien me hubiera dicho, hace unos años, que iba a estar aquí sentado contando todo esto, no lo hubiera creído, porque hubo momentos en que pensé que no iba a salir, que me iba a quedar perdido en ese desierto, o en una calle cualquiera de Phoenix, o dentro de mí mismo, lleno de rabia y dolor. Pero aquí estoy, y no lo digo con orgullo, lo digo con humildad, con gratitud, con el corazón encogido, pero firme. Cruzamos ese desierto porque no teníamos de otra, porque en nuestros países, aunque los queramos con todo el alma, hay veces que ya no se puede más, porque la pobreza, la violencia, la desesperanza, te empujan, y uno cruza con lo único que tiene, fe. Esa fue mi mochila, no traía dólares, ni direcciones, ni amigos allá, traía fe, fe en que mi primo me iba a ayudar, fe en que yo iba a conseguir trabajo, fe en que iba a volver a ver a mi familia, y sí, me traicionaron, pero la fe, esa no me la pudieron quitar, me costó, me dolió, me partió, pero aprendí que a veces la vida te revuelca, no para destruirte, sino para que te conozcas de verdad, para que veas hasta dónde puedes aguantar, para que valores lo que antes dabas por hecho. Hoy tengo poco, no tengo casa propia, ni auto del año, ni cuenta llena en el banco, pero tengo a mi esposa dormida a mi lado, tengo a mi hija riéndose en la cocina, tengo trabajo, tengo salud, y tengo paz. Y eso, después de todo lo que viví, es riqueza. Aprendí a no juzgar, a entender que todos cargamos algo, que muchos de los que están aquí, caminando por estas calles de Estados Unidos, tienen una historia parecida, que también cruzaron desiertos, físicos y del alma para darle algo mejor a los suyos. Aprendí que no toda la gente buena te ayuda, y que no toda la ayuda viene de donde la esperas. A veces un desconocido te da más que tu propia sangre. A veces una palabra, un vaso de agua, una mirada honesta, puede salvarte. Y también aprendí a perdonar. No porque se lo merezcan, sino porque yo merezco vivir sin veneno por dentro. Merecemos vivir en paz, merecemos dormir tranquilos, merecemos mirar atrás y decir, no fue fácil, pero no me vencieron. Y si tú que estás viendo esto te sientes como me sentí yo, solo, traicionado, con miedo, con hambre, con el corazón roto, solo te puedo decir una cosa, aguanta, no porque todo va a ser bonito, sino porque todo cambia, todo pasa, y un día vas a ver atrás y te vas a dar cuenta que valió la pena no haberte rendido, porque la vida no siempre premia rápido, pero sí premia, y si tú ya cruzaste ese desierto, el de la tierra o el del alma te abrazo, y si estás por cruzarlo, te deseo fuerza, y si conoces a alguien que ha pasado por algo así, no lo juzgues, escúchalo, abrázalo, acompáñalo. Somos muchos los que venimos de abajo, los que no tenemos títulos, ni influencias, ni palancas. Pero tenemos algo que no se compra, corazón, y ese corazón nos sostiene. Yo soy Rogelio, un panadero de Zacatlán que cruzó con los pies sangrando, que lloró en una banca, que fue traicionado por su propia sangre, pero que nunca soltó su fe. Y si tú también tienes una historia parecida, escríbela en los comentarios. Dime desde dónde me estás viendo, dime si tú también has conocido gente que llegó aquí con el corazón en la mano. Y si quieres escuchar más historias como la mía, suscríbete al canal,
Aquí vas a encontrar eso que tanto necesitamos, humanidad. Gracias por escucharme, y si no recuerdas nada más de todo lo que te conté, solo quédate con esto, no es fácil, pero sí es posible.